Hola, ¿qué tal? Yo aquí otra vez contándoles de mis experiencias y esta vez vengo con el tema de los esponjositos. Si han visto los videos anteriores saben de lo que estoy hablando y si no los han visto igual van a entender. En la descripción de este video les estaré dejando todos los enlaces relacionados al tema, ¿ok? ¿Cómo surgieron estos esponjositos? Ya saben que nos hemos mudado a una nueva ciudad. Y bueno, es una ciudad un poquito más grande que donde vivíamos anteriormente. Y ya logré localizar el Farmers Market de aquí. O sea, es como las ferias donde cada granjero o artesano pues llega con su carpita, sus mesas y exhibe sus productos y los vende. La primera mesa pueden creer que era de amigurumis. Sí. Y mi nena se enamoró de esta gallinita. Ya sé, está súper graciosa y a ella le gustó esta porque le gusta todo lo rosa. Todo rosa, mamá. Y yo la vi súper simpática. También agarré un honguito para mi nena pequeña, pero más que porque ellas tuvieran esto, porque yo se lo podía tejer. Yo se lo podía tejer, yo sé. Pero más que por eso, pues yo quería apoyar un poco a la chica, ¿verdad? Porque el Farmers Market de aquí es pequeñito. Son unas 6 carpitas, o sea, unas 6 personas, unos 6 negocios. Pero está bien. Ahí agarramos esto y la chica pues fue bien agradable. Pero pasé a una segunda carpita. Y la segunda carpita era de una señora, yo no la conocía. Una señora que lo que ella hace es costura. Desde libros cosidos, o sea, hechos con tela y plasmando imágenes, hasta una coneja gigante súper bonita vestida. ¡Wow! Al inicio la conversación fue un poquito acostumbrándome, ¿verdad? Porque ya saben, es en inglés. Pero ya luego, en la medida que íbamos hablando, pues ya lograba entenderle más. Y les voy a contar el final porque para que entiendan de dónde viene todo. Ya cuando terminé de hablar con la señora hasta me abrazó. Y yo les voy a decir algo. Eso aquí no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Yo no sé. Yo no sé, pero me mostró mucho cariño. Ajá. Bueno, antes de eso, al lado entre la chica que vendía amigurumis y la señora había un espacio que no estaba ocupado, nadie puso casita ahí. Y la señora me invitó a que el próximo sábado, al día de hoy ya solo falta un día de por medio, hoy es jueves, el sábado, vaya con una carpita, una mesa, algún estante y pues lleve mis cositas. Y yo dije, wow, es una oportunidad, porque además la señora me cuenta que tiene 35 años de experiencia vendiendo en Farmer Market. O sea, no solo aquí, que la ciudad es pequeña, sino en grandes ciudades. Y ahí me contó un poquito de la experiencia. Y yo que le dije, bueno, pues sería la primera vez que yo haría esto, así que vamos a empezar por lo poquito. Y ya luego pues veremos. Y lo cierto es que yo ni la casa de campaña tenía, o sea, el canopy yo no lo tenía, pero una amiga me lo va a prestar. Y pensaba que no tenía mesa, pero lo cierto es que tengo una de IKEA que es ligerita, que la puedo mover. Y tengo un estante de IKEA blanquito que es ligerito. Está lleno de cosas, pero lo voy a vaciar. Y para empezar es lo que voy a llevar. Y ya luego, pues si gusta lo que hago, si vendo realmente, pues ya ahí habrá que comprar algunas mesitas plegables, algo que sea más cómodo para mover, ¿verdad?
Pero para empezar yo creo que es suficiente. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo a lo grande. ¿Y qué considero yo? Lo cierto es que yo no voy con ánimo de vender mucho. Más bien en mi mente tengo que probablemente no venda mucho. Y si lo mejor pasa, pues bienvenido sea. Pero saben que sí, me preparé porque yo necesito que las personas en mi comunidad, las personas que tengo alrededor, sepan qué es lo que yo hago. Entonces ya me preparé mis tarjetitas. Se las voy a enseñar. ¿Qué tarjetitas? En realidad preparé muchas cosas. Miren, preparé este corazoncillo ahí con nuestra marca, con nuestro logo y con un código que las personas pueden escanear y automáticamente van a ir a nuestro álbum de redes sociales donde van a encontrar la web, los canales de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. De una van a ver todo. Vean. Esta cosilla viene como con un imán que uno puede cambiar la imagen. Y sí que lo compré para regalarlo por el 14, pero es que fui con mi esposo a la tienda. O sea que vio lo que compré. Ni modo, ya me quedé con él. Ahí tenía unas fotitos de la niña, pero bueno, es necesario. Me hice unas tarjetitas con diferentes precios, desde lo más bajito hasta lo más alto. ¿Verdad? Pero la intención en este Farmers Market es vender las cosillas esponjositas, ¿verdad? Que no ocupan mucho material, son bastante rápidas que hacer. Todo lleva tiempo, pero son cosas que le invierto menos de una hora. Entonces podría algunas cosillas costar 5, otras 10, otras 15 y así. Pero siempre que voy a llevar nuestros amigurumis. Solo que yo sé que son precios diferentes, pero pues si no es ese precio, pues prefiero quedármelos y ya luego sortearlos con ustedes. Entonces me hice también unas tarjetitas. Yo primeramente vi en Canva, ¿verdad? Quería mandar a imprimirlas, pero lo cierto es que están costositas y vamos, que es la primera vez que yo hago esto. Si ya luego hay que hacerlo muy seguido, pues no lo sé, habrá que invertir más. Pero de momento no puedo, y es la verdad. Entonces, yo compré, les voy a dar una idea. Ni modo, ya se me salió. Yo compré estas cartulinas que hay paquetitos que vienen del mismo color, pero yo agarré estos que son como tono rosita, pastelito, bien tierno y blanco. Miren como hay diferentes colores. Y es como una cartulina, pero no tan dura. O sea, que la pude utilizar en mi impresora regular. ¿Ok? Porque sí que tengo otra impresora a color que podría incluso imprimir cartulina de esta de fotos, pero no solo esa cartulina es bien costosa, sino además también luego los cartuchos para la impresora. Entonces la tengo ahí como de reserva porque sí que quiero imprimir unas fotos de familia. Tengo tiempo por hacerlo y no lo he hecho. Ni modo, yo me las ingenié en Canva y diseñé nuestra propia tarjetita. A ver si la pueden ver ahí. Es bien sencillita y también le puse el código, por detrás no tiene nada. Son sencillas, son hechas por mí. Ups, y yo creo que me pasé y que hice demasiadas. Pero bueno, en mi mente tengo como que también puedo andar con ellas y ya que las personas me pregunten a qué tú te dedicas, qué es lo que tú haces, pues aquí está. Y bueno, tengo un montón de cositas. Tengo nailitos que en algún momento compré para pastelería. Pero me van a funcionar para entregarlos a mi groomy que pueda vender.
Para el caso, siento que voy a llegar allí y la señora me va a decir, pero tú has hecho esto antes. Eso es lo que creo. Pero lo cierto es que no. De hecho, nunca, solo que sí que he visto cómo lo hacen, ¿saben? En las redes sociales. Y aquí he visitado uno o dos, pero la verdad que no había encontrado mucho sobre amigurumis. Más bien verduras, ¿verdad? Y otras manualidades. Entonces, ya he logrado bastantes cosillas, yo diría. Y es lo que les quiero mostrar un poquito, ¿ok? Miren, tengo aquí estos honguitos. De hecho, ya hice 2 más, o sea que ya tengo 5. Pero lo lindo de estos honguitos, miren qué cosa es. Que se pueden... Es el mismo honguito, ¿ok? El enlace está en la descripción de este video. No le cambié absolutamente nada. Nada más que lo dejé con chenille bien grueso. Ni siquiera le tuve que colocar relleno. Yo creo que voy a tener que compartirles otro tutorial porque tal vez no me lo crean. Pero esto no tiene relleno, no tiene nada. Y la idea es que haga esto. Bueno, pues tenemos mushroom, tenemos honguitos. Tenemos estas ballenitas. Todo es esponjosito. Tenemos estas rosas. Miren. Tenemos estas rosas. Tenemos estos tulipanes que están viendo ahí de fondo, que la verdad me encantan. Si me los llevan me voy a tener que tejer otros porque me gustan de fondo. Tenemos nuestras gallinas. Ahí están las gallinitas que ya he realizado 3, o sea, las 3 que les mostré en el tutorial. Tenemos pues los pollitos. Ay, esto me encanta. Mi nena no lo pueden ver porque yo sé que los van a querer agarrar. Voy a buscar más porque sé que tengo más. Claro que sí. Voy a llevar a Nina, pero les confieso algo. La voy a llevar con la esperanza de que no se venda. Para seguirme la quedando. ¿Lo quieres vender o no quieres vender? Bueno. Miren, encontré esto que hace mucho tiempo le tejí a mi nena, a la primera. Hace ya más de 3 años. La verdad que una sola vez le tomé fotitos con ella. Esto tiene su gorrito. Miren, es una mariposa. Y bueno, pues lo voy a llevar. Tengo por aquí también, esto lo tejí hace mucho tiempo. De esto hay tutorial en el canal, que son unos gorritos de vaquita. Ya sé que no es temporada de invierno, pero pues tal vez les guste. A ver, obviamente vamos a llevar este Siren Head. Tengo esta batita que hace mucho tiempo la tejí para mis nenas también, pero nunca la usé. De hecho, es un patrón de pago. Recuerdo que compré ese patrón porque me encantó. Y está súper bonita. Y la verdad que para qué seguir guardando si otra nena podría darle gusto. Tengo muchísimos pips. Estos ya no son los del tutorial porque los del tutorial me llevaron otro más también. Y pues estos son los que voy a llevar, creo que tengo otro más, además de estos 3. Tengo este gorrito de Baby Yoda. Perdona, y no tengo el patrón de eso. Tal vez lo tenga escrito, pero no estoy segura. Tengo esta carterita que nunca les he enseñado cómo realizarla. Y es una carterita inspirada en Instagram. Que pues la voy a llevar también. Este sol siento que me ha acompañado por muchísimo tiempo. Está limpiecito, está cuidadito. Así que también va. Tengo estos conejitos que ya se los enseñé a realizar. Más ballenitos.
Más mushroom. Tengo esto, que la verdad me gusta para mí. Pero bueno, lo hice, no lo sé. Estaba yo experimentando. Tengo este pulpito que está inspirado en el pulpito que tenemos ya disponible en el canal, el tutorial. Lo cambié un poquito, este salió como bravucón. Pero allá va. Vamos a ver qué pasa con este pulpito. La verdad que no hice ninguno más porque siento que me quedó bravucón. Y además ya no tengo tiempo. Y ya ahí lo que me queda pues son unos gorros que tejí con máquina que creo que una vez se los enseñé. Y aquí, ¿saben qué? Dicen que no se puede ir a estas ventas sin llevar llaveros, así que agarré un sinfín de amigurumis que saben que les he compartido en el canal y pues ahí andaban sueltos. Miren, a ver si me alcanzan mis dedos porque son muchos. Miren la zanahoria, más candies, el murciélago. Tengo más candy pequeñito, más fantasmita. Tengo corazones. ¿Recuerdan los corazones de globo? Bueno, pues vamos a darle uso. Y así, ya solo me queda por mostrarles estas calabacitas. Pero siento que no es temporada de calabazas, solo las voy a llevar como decorativo. ¿Ok? Pero miren esto, yo pensando que no tenía llaveros y mira, un montón de llaveros. Y es que sí, con el tiempo y todos los tutoriales, pues yo he acumulado muchos amigurumis. Muchos. Obviamente de ese lado están todos los amigurumis que les he compartido en tutoriales que ya son como princesas, como los animalitos, como el Luigi que lo tengo a Gombas, tengo Toad, tengo esas cositas que la verdad no sé si llevarlas. Pero tal vez si las lleve un poco para mostrar realmente lo que tenemos en el canal, para mostrar un poco lo que pueden hacer con nuestras hilazas, porque obviamente voy a llevar poquito de hilaza solamente de muestra como exhibición. Yo creo que lo voy a llevar más para eso, ¿verdad? Además, invité a vecinas que tengo que son crocheteras y querían que nos conociéramos. Estaba yo como que organizando un meeting en un parque, algo así. Y ahora me digo, bueno, pues este es el mejor momento. Que nos conozcamos allí, que vean lo que estoy haciendo. Además les cuento que también fui a un centro aquí donde no sé todavía cómo funciona, pero ya tengo la tarjetita, ya tengo con quién comunicarme donde yo podría impartir clases presenciales. Ya sé que es un bulto de cosas, pero quiero vivir estas experiencias. Y si no funciona, pues ya está. No seguimos. Pero siento que llevo muchísimo tiempo y yo feliz, feliz de estar aquí en esta habitación y en cualquier otra que haya estado antes, compartiéndoles contenido a ustedes, pero todos sabemos que es bonito reunirnos. Yo viví la experiencia cuando estudié el crochet, o sea, cuando pasé la academia 2 años, todos los sábados no. Un sábado sí, un sábado no. Yo iba a la academia el sábado entero, ese sábado era entero. Yo tenía 20 añitos y lo cierto es que allí todas las demás eran, ¿qué? De 45 en adelante, algo así. Me trataban como una nena. Y bueno, yo creo que sí que lo era. Y era tan bonito. Entonces, quiero vivir esa experiencia aquí. La razón por la que no lo había buscado antes es porque no me sentía lista con mi inglés. Y no es que sea perfecto al día de hoy, pero ya no le tengo miedo. Y siento que a las personas les gusta conversar conmigo, así que hay que intentarlo.
Nada, eso quería contarles un poquito para que supieran por qué de pronto empezamos a hacer esponjositos y por qué tal vez hasta vean más esponjositos en el futuro. Y es porque la intención es compartirle algo que, que podamos vender a un precio que puedan pagar las personas al día de hoy, porque la situación es complicada al día de hoy económicamente y todos lo sabemos. Así que son proyectos sencillos, ¿verdad? Pero no dejan de ser bonitos y a los que más le van a gustar son a los niños. Así que para eso era este vídeo, un poquito para que subieran de qué trataba la locura. Y claro que sí, les voy a tomar un antes y un después de la realidad, si vendí o no vendí, qué pasó. Claro que sí, les voy a contar sobre eso y ya está decidido, de ahora en adelante pues haremos vídeos así, porque a ustedes les gusta y a mí también y cada vez me siento más cómoda. Pero les cuento algo, ahí me veía mi esposo. Ahí me veía mi esposo. Yo grabando aquí y de pronto salgo para allá y miro con otra ropa ¿y tú a dónde vas? Digo, no, yo no voy a ninguna parte. Es que voy a grabar otro vídeo. Y estas son experiencias que les cuento que tal vez no debería contarles, pero es la realidad. Yo no todos los días ando arregladita, no todos los días me siento aquí así. Yo por lo general ando lista como para caminar, lista como para salir a buscar las niñas o llevarlas. Yo ando lista para cualquier cosa. Así es como yo ando, con una carterita en la cintura. Esa es la realidad, pero me encanta arreglarme, me encantaría maquillarme mejor. Pero ni modo, no tengo quien me enseñe y lo poco que hago es porque lo veo en las redes sociales y así. Y bueno, nada, mi esposo me dice que me veo linda natural y yo me lo creo. ¿Qué les puedo contar? Por ahora es todo, ¿ok? Pero sí que van a venir más vídeos como este, no quiero que se me asusten, vamos a seguir haciendo amigurumi detallados, saben, en la princesa en la que estoy trabajando, pero si hay que hacer una venta, pues hay que hacer una venta, ¿ok? Para que este proyecto pueda seguir andando. ¿Ok? Nada, les quiero un montón y vayan a TikTok, vayan a Instagram, sepan lo que estamos haciendo por TikTok e Instagram, que es otro contenido un poco diferente a lo que vivimos acá en YouTube. TikTok tiene sus características, Instagram tiene sus características, cada plataforma tiene sus ventajas y yo quiero explotarlas todas. Y ahí ando apoyándoles también a ustedes y estoy súper feliz con eso que estamos haciendo en esas redes sociales. Súper feliz, así que mil gracias. Si alguna de esas personitas me está viendo por acá, ¿qué quiero que me dejen hoy en los comentarios? Pues un pollito. Déjenme un pollito para saber que vieron este video hasta el final. Los quiero un montón y que tengan un feliz día. Chao.